Grabo y vuelvo a compartir. Y vuelvo a admitir. Y sigo admitiendo. Es terrible esto, chicos, porque tengo que estar en 80.000 cosas a la vez. Bueno, cierro el chat porque si no mi pantalla es chiquitita y no veo el power, ¿sí? Entonces, con esto, con los participantes me alcanza. Bueno, entonces les decía, vamos a explicar, vamos a dedicar esta clase a la explicación del curso de Lingüística General de Saussure y vamos a empezar la explicación, vamos a hacer un repaso de todas las nociones centrales y vamos a explicar, vamos a comenzar con la diferencia entre semiología y lingüística, ¿está? Entonces, fíjense que nosotros podemos pensar esta relación entre semiología y lingüística como si fuese la parte y el todo, ¿no es cierto? La semiología sería la gran ciencia, el marco, desde donde estudiar, ¿no?, el sistema de signos en general en una sociedad, los sistemas de signos en general de una sociedad, ¿sí? Y la lingüística sería la parte en tanto que se dedica al estudio del sistema de signos lingüísticos, particularmente, ¿no? Entonces, una primera aproximación a esta relación entre semiología y lingüística puede ser pensada en estos términos, en el sentido de que una es una ciencia más general y la otra focaliza en un tipo de signos que es el signo lingüístico, ¿no? Y en ese sentido, las observaciones de Saussure que yo acá coloqué en este PowerPoint, ¿no?, una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, estaría dentro de las ciencias sociales, ¿no? Apuntan a esto, apuntan a verlo como el gran todo, la semiología es la ciencia en general. Otra cuestión importante que saqué del curso de Lingüística General, su principal objetivo, el de la semiología, es el conjunto de sistemas fundados en lo arbitrario del signo. Entonces, fíjense que el concepto de arbitrariedad del signo, él lo saca estudiando el sistema lingüístico, ¿no? Porque el signo que está definiendo en el curso de Lingüística General es el signo lingüístico, ¿no es cierto? Pero ese concepto, ese principio que él toma para caracterizar el signo lingüístico es tan importante para Saussure que les permite definir lo que va a estudiar la semiología. Entonces la semiología sería la ciencia que se encarga del conjunto de los sistemas de signos y el signo en tanto es definido como arbitrario. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del estudio del sistema lingüístico, Saussure saca una regla, ¿no?, que es, o una característica de ese sistema que es aplicada al conjunto de los sistemas de signos. Con lo cual, ahí uno puede empezar a percibir que la relación entre semiología y lingüística no es solamente la de parte y todo, sino que también la lingüística se presenta de algún modo como modelo de la semiología, estudiando el sistema lingüístico en tanto que es el más complejo de los sistemas de signos, en tanto que es el más numeroso de esos sistemas, pudo explicar el funcionamiento de todos los otros signos, ¿sí? Entonces es una relación, por un lado, como ustedes estaban diciendo en el chat, como la habían entendido, de parte y todo, pero para esta tradición, ¿no?, de los estudios semiológicos, también la lingüística adquiere un estatuto, no es una parte más, es modélica, ¿sí?, porque es el sistema más complejo, es el sistema que más elementos tiene, y es el sistema cuyos elementos contraen relaciones complejas, difíciles. Entonces, explicando ese sistema, podría llegar a explicar o a conocer todos los otros sistemas de signos. ¿Está? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿No?
No. ¿No? ¿Quedó clara la relación entonces? Sí. Otro autor que estaba en la bibliografía de las primeras lecturas, junto con la presentación de la materia, que es un texto que se llama La cocina del sentido, y el autor es Barthes, ¿sí? En donde, esperen que sigo admitiendo y me desconcentro, en donde él va a redefinir, ¿no? La idea de semiología, va a decir que, bueno, las definiciones sobre semiología pueden ser fluctuantes, pueden no haber un consenso general para definirla, pero es evidente que el Barthes de esta época, ese texto es más o menos de la década del 60, siente la tradición saussuriana, pero realiza un pequeño cambio que es interesante detectar, ¿no? Porque es un texto que ustedes tenían ahí como introductorio de la materia, ¿no? Que es la semiología. Y él dice, ciencia de los mensajes sociales, de los mensajes culturales, de las informaciones de segundo grado. Bueno, poco importa por el momento la diversidad o fluctuación de las definiciones. Lo que importa es poder someter a un principio de clasificación. Fíjense cómo acá está también la impronta de Saussure, ¿no? Lo que importa, ¿no? Lo que importa es poder clasificar estos hechos o estos fenómenos que son, él dice, anárquicos, complejos, de muy diferente naturaleza. Lo importante es poder, ¿no? La clasificación es una de las operaciones que hacen las ciencias. Las ciencias definen sus objetos, clasifican, etcétera. Entonces acá está este retome de la idea, ¿se acuerdan que hablábamos en el video de presentación de estos materiales, de texto de Saussure como texto de fundación, texto fundante? Bueno, acá también está, ¿no? Lo que importa es poder someter a un principio de clasificación, dice Barthes, una masa enorme de hechos en apariencia anárquicos. Y la significación, y esto es importante, ¿no? Es un concepto de Saussure. Yo acá puse significancia, pero en realidad es significación, porque ahí tuve la interferencia con otro autor que después vamos a ver que habla de significancia respecto de Saussure. Y la significación es la que suministra este principio. La significación sería esa relación que definimos como arbitraria entre significado y significante, ¿no? O sea, para pensar la significación nosotros podemos pensar, por ejemplo, que si vamos a un diccionario y buscar el significado de una palabra, o sea, la atribución a determinada forma lingüística determinada idea, determinada representación de la cosa, digamos, ¿no? Representación social, compartida, no individual. Entonces, esa relación entre significado y significante, que Saussure denomina significación y no significancia, es retomada por Barthes en este texto. Pero fíjense lo que dice después, ¿no? O sea, hasta acá vamos más o menos en la misma línea que Saussure. Y la significación es la que suministra este principio. De acá viene dos puntos y hace una aclaración. Junto a las diversas determinaciones económicas, históricas, psicológicas, hay que prever ahora una nueva cualidad del hecho, el sentido. Entonces vamos a ir viendo que la semiología, en sus principios, ¿no? Cuando este texto que habíamos pensado de Saussure como fundador, estaba pensando entre esas relaciones entre significado y significante, estaba pensando en la significación, vamos a ir viendo a lo largo de la cursada cómo esto es repensado, ¿sí? Para hablar de cuestiones de sentido, que exactamente no serían cuestiones de significado o de significación las cuestiones de sentido. Cuando digo sentido, ¿qué les suena a ustedes? Eh, Cuando algo adquiere sentido, por ejemplo.
¿Les suena que es la relación de correspondencia entre una forma lingüística y la idea que está representando? ¿O les Sí, suena? cuando le damos coherencia a una palabra, Bueno, sentido, coherencia. bueno, pero ahí darle coherencia por ahí a veces, ¿no? Implicaría no solamente ver la relación entre significado y significante, sino también ver la relación de lo que estás diciendo con el contexto. ¿Te acordás de la clase de presentación? Y ahí por ahí podés pensar otra cuestión, ¿no? Para ver cómo las cosas significan, ¿no? Y bueno, las cosas significan porque las cosas Sí. tienen sentido. Fíjate en el uso de algunas ironías, por ejemplo, esas ironías que para decodificarlas necesitas datos contextuales, ¿no? Imagínate, si está lloviendo y yo digo, qué lindo día para hacer un asado, ¿te sirve el diccionario para entender ese enunciado? ¿O te sirve relacionar mi enunciado con la situación de lluvia? No, me sirve lo que me estás diciendo, el ejemplo. Claro, porque es un enunciado irónico. Entonces, como enunciado irónico, yo digo una cosa, ¿no? Imagínate que un marciano escucha eso, y un marciano sabe que el asado es una comida que se hace al aire libre y que a los humanos no nos gusta mojarnos mientras cocinamos, o no nos gusta mucho estar al aire libre y que la lluvia caiga, ¿no? En general hay consenso en eso, ¿no? No va a entender nada si él tiene solamente un diccionario. Él tiene que también tener en cuenta que nosotros estamos haciendo un uso irónico, que estamos diciendo una cosa, pero en realidad queremos decir otra. Entonces, ahí ese enunciado adquiere sentido, ¿sí? En función de ponerlo en una relación contextual, en función de decirlo, no es lo mismo si lo digo frente a un día de sol a que si lo digo frente a un día de lluvia, ¿no es cierto? Significan cosas distintas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, acá el aporte que está haciendo Barthes respecto de esto que veníamos hablando de Saussure, de la significación, ¿sí? Es que él entiende significación como una cuestión de sentido. Saussure no. Saussure la entiende como la relación entre significado y significante, ¿sí? Y esa relación se caracteriza por ser arbitraria. Cuestiones que vamos a avanzar ahora un poquitito más. Si no tienen dudas, yo sigo ya con el resto, lo que nos falta. Bueno, acá yo hice un PDF para que no se mueva el PowerPoint, porque lo paso de una máquina a otra. Entonces, como verán, la I se comió con la F. Ven que aparece una F en negrita, y eso es un problema de lectura que tuvo el PowerPoint, ¿sí? Entonces, bueno, tengan paciencia. Pero con estos globos yo incorporé la voz de ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos la actividad del chat en donde ustedes hacían preguntas? Bueno, yo fui tomando las preguntas de las dos comisiones que tengo y las fui incorporando en el Power y de algún modo las voy contestando, ¿está? Entonces, bueno, acá una de las preguntas era, ¿qué significa que el lenguaje sea multiforme y heteróclito? ¿No? O sea, y para Saussure representa, de algún modo está representando como que el lenguaje tendría muchos dominios, un dominio social y un dominio individual, por ejemplo. Y heteróclito, que no es homogéneo, es heterogéneo, ¿no? Tiene muchas formas, es irregular. No es, hay una parte que es un sistema establecido, y hay otra parte, o sea, un sistema que, digamos, cristalizado, y otra parte que es evolución. Hay una parte que es actual, pero también es producto del pasado, esa actualidad. Entonces se conjuga esto de la actualidad y de la evolución, ¿no?
hay una parte que es homogénea y otra que es azarosa, accidental, libre, una parte regulada y otra que no. Entonces, lo de Heteróclito viene a dar cuenta de esa heterogeneidad, de el lenguaje como un todo no es homogéneo, no solo posee distintos dominios, sino que también no está regulado totalmente para Saussure, ¿sí? Desde este marco. Entonces él dice, a nuestro parecer no hay más que una solución para todas estas dificultades. El lenguaje como objeto de estudio en su totalidad no cumple con la característica de homogeneidad, ¿no? Y evidentemente para Saussure eso era complejo, ¿no? El objeto del estudio debía ser homogéneo, tendría que tener reglas para poder estudiarlo. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, ¿no? La lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma y es la que da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, acá comienza esta oposición, ¿no? Que establece el autor y que en parte en el chat muchos decían, bueno, define lo que es lengua y deja todo lo otro del lado del habla, ¿no? Y por ahí esa definición que da del habla, en realidad le está sirviendo, está definiendo lengua opositivamente, ¿no? Digamos que positivamente la lengua es el sistema de signos lingüísticos. Y opositivamente la lengua es lo que no es el habla, ¿no? Para usar un poco los juegos de Saussure, ¿no? Entonces acá está definiendo lengua en oposición a lo que es habla, ¿no? Entonces, mientras que la lengua es la parte esencial, el habla es accesoria. Mientras que la lengua es social, del dominio de lo social, el habla del dominio de lo individual. Una es sistema, y a partir del habla y de grandes periodos históricos, ese sistema, o por lo menos ciertas unidades de ese sistema se van modificando, es evolución, ¿sí? La lengua es producto que el individuo registra pasivamente. Nadie elige su lengua materna. Nacemos y bueno, y la recibimos como una herencia porque nos hablan en esa lengua, ¿sí? Y no en otra. Entonces la registramos pasivamente, no es que tenemos la voluntad de estudiar o de saber español. Recibimos el español, ¿sí? En cambio el habla es un acto de voluntad, es un acto, el hablar, ¿sí? El uso de esa lengua. Eso sería un acto de voluntad. La lengua es código, tiene reglas. Nosotros hablábamos en la presentación de esas reglas sintácticas, de las reglas morfológicas, reglas para formar palabras, ¿no? Y según Saussure, el habla es el uso libre del código, ¿no? Este es código y esta es el uso libre del código, como que las situaciones de habla no están reguladas. Esto después vamos a ver que a Saussure se lo va a criticar por esto, ¿sí? Ahí está, ahí entró la compañera, estaba pendiente. La lengua es la parte psíquica. No sé si vieron cuando él dice, bueno, vamos a ver un acto de habla, ¿no? ¿Cuántas partes están involucradas? Bueno, hay una parte interna y una parte externa. Hay una parte ejecutiva, una parte pasiva. Hay una parte psíquica, y ahí está concentrada la lengua, ¿no? En nuestro cerebro, porque implicaría la asociación de un significado con un significante. Y el habla es física y fisiológica. La lengua es abstracta, no es del plano de lo concreto. Una vez que la usamos y generamos esto que estamos usando, las palabras, bueno, el habla es concreta, por lo menos
yo podría registrar esto que estoy diciendo, lo grabo, ahora lo estoy registrando, lo estoy grabando. También lo puedo escribir y queda registrado, pero todas las reglas sintácticas, las reglas morfológicas, el significado, que la relación entre significado y significante está en mi cabeza, no es concreta, es abstracta, ¿está? Entonces no nos queda otra que estudiar la lengua a partir de sus manifestaciones concretas, pero es acceder a esa manifestación para ver qué es lo que está funcionando psíquicamente, sería la idea de Saussure, ¿sí? Los materiales del lingüista serán esos usos, ¿no? Uno puede pensar al habla como, a la lengua como el código, muy sencillo, ¿eh? Y al habla como es el uso de ese código, ¿sí? Entonces, bueno, accedo, los materiales que tengo serían, bueno, muestras de habla, digamos, lo concreto, pero a partir de ellas voy sacando cómo está funcionando el sistema, cómo está funcionando la relación entre significado y significante, ¿sí? Y esas son abstracciones, ¿está? Entonces, la lengua es un sistema de signos definido positivamente y por negatividad a esta parte del lenguaje que él llama habla, es lo que no es el habla. En realidad es eso, ¿sí? Con esto, el autor lo que está haciendo es construyendo su objeto de estudio. Y él es muy consciente de esa construcción, ¿no? Él en un momento dice, no es que el objeto está ahí de antemano en la realidad, ahí se aleja un poco de las ideas positivistas. No es que el objeto está ahí en la realidad, sino que el sujeto va construyendo, el analista va construyendo su objeto de estudio. Y lo que está haciendo Saussure acá es construir su objeto de estudio, ¿sí? Y el objeto de estudio, ¿cuál va a ser? ¿Lengua o habla? Lengua. Lengua. Lengua, ¿no es cierto? Bien, ¿dudas por acá? Yo tengo una duda. Cuando dice concreta, materialmente producido, quiere decir que el habla sería como el producto de la lengua. Claro, Eso, ¿no va? claro, porque vos fijate, materialmente producido significa que vos acá, eh, realmente hay que hacer una aclaración, porque yo les puse las dos formas de uso del código, la oral y la escrita como ejemplo. Para Saussure la escritura es otro sistema, ¿sí? Sí. Cuando él está hablando del sistema lingüístico y está diciendo habla, fíjese de dónde viene, ¿no? Habla. Está pensando en el uso oral, ¿no? Pero si vos tenés de tus estudios anteriores alguna idea de sistemas de comunicación, esquemas de comunicación, cómo nos comunicamos, ¿sí? Seguramente habrás visto ese esquemita que hablaba de el uso de un código, ¿no? Un código, que vos tenés que reconocer. A un código vos como que lo reconoces, ¿no? Si no lo reconoces no entendés nada, ¿no? Qué sé yo, imagínate, el código Morse es un código. Eh, si desconoces su conformación, no entendés Morse, es eso. Ahora, ese reconocimiento lo tenés, es psíquico, es abstracto, lo tenés en tu cerebro. Y cuando lo usás, ¿sí? Se concretiza, materialmente se produce. Ahora que yo estoy hablando, ¿no? De algún modo, los estímulos van de mi cerebro a mi aparato fonador. Entonces estoy materialmente produciendo eso que estoy pensando, ¿está? En ese sentido es concreto porque está vinculado con la práctica, ¿no? Estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Claro. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Seguimos un poquitito más. Bueno, entonces
bueno, ya de acá nosotros sacamos que la lengua es del dominio social, no hay nada natural en la lengua. De hecho, si nos adelantamos un poco y pensamos en el principio de arbitrariedad, la lengua es el sistema del signo, si los signos son arbitrarios, no hay, no hay nada de natural en esto, ¿sí? Entonces acá un compañero me pregunta por la intervención, ¿no? Saussure lo que hace es retomar la palabra de un lingüista que se llama Whitney, y él quedó dudoso, porque dice, bueno, Saussure estaba de acuerdo con lo que planteaba Whitney. Y bueno, Whitney es más radical todavía que Saussure, porque diría que en el lenguaje, o sea, o en lo que importa del lenguaje, no hay nada natural. Incluso llega a pensar que la elección del aparato fonador, la elección del aparato vocal, es una elección. Podríamos haber usado cualquier otro medio para poder comunicarnos, para tener lenguaje, qué sé yo, las señas, cualquier otro. Que el aparato fonador no es que naturalmente esté ahí para que nosotros hablemos, ¿sí? Entonces, bueno, es una posición más extrema que la de Saussure. Saussure la matiza, pero dice que a lo sumo, lo único natural que habría en el lenguaje, ¿sí?, es la capacidad que tenemos las personas de tener una lengua, ¿sí? Eso es lo único natural. No el sistema, sino la capacidad de tener ese sistema, ¿sí? Entonces, ¿está de acuerdo? Sí, pero no es tan radical como este autor. ¿Por qué? Porque para él, en parte, hay una cierta predisposición natural en que utilicemos el aparato fonador y no las señas, por ejemplo, o no cualquier otro. No es lo mismo, ¿sí? Y no las piernas, qué sé yo, ¿no? Que habría algo como natural, una predisposición no tan determinante a usar el aparato fonador. Entonces lo matiza, pero en lo central está de acuerdo, porque él no piensa que haya algo natural en el lenguaje, ¿sí? Sino que piensa que lo central es pura convención. Y a lo sumo, la única cuestión natural es la capacidad que tenemos de tener una lengua, ¿está? Otro compañero me pregunta en un apartado que hay en el curso de lingüística, que se llama El lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Se habla de una cristalización social. No entendí ese concepto, ¿sí? Entonces vamos a leerlo un poquitito a Saussure y vamos a ver qué dice. Él dice, hay que salirse del acto individual, del habla, que no es más que el embrión del lenguaje, y encararse con el hecho social. Entre todos los individuos así ligados por el lenguaje, se establecerá una especie de promedio. Todos reproducirán, no exactamente sin duda, pero sí aproximadamente, los mismos signos unidos a los mismos conceptos. Esta sería la idea de cristalización de Saussure, ¿no? Que más o menos todos tenemos a los mismos, a los mismos significantes, más o menos todos le atribuimos los mismos significados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con cristalización social. Está bastante estable, ¿no? Si yo digo niña, y bueno, todos más o menos tenemos la misma idea de lo que es niña. Si digo árbol, todos más o menos tenemos la misma correspondencia entre significado y significante, ¿sí? Entonces es como que, está bien, el sistema, los signos van evolucionando, van cambiando a lo largo del tiempo, pero en el sistema, en un momento dado, no importa cuál sea, en un momento dado, como que se cristaliza, la significación se cristaliza, ¿sí? Y a eso el autor llama con cristalización social. Si no les viene a la mente, piensan justamente en la metáfora que
cristalización, ¿no? Implicaría que un líquido, que algo que fluye, de algún modo se solidifica, se hace sólido. Eso sería el sistema, ¿sí? Entonces, seguimos un poquitito más con Saussure. ¿Cuál es el origen de esta cristalización social? ¿Cuál de las dos partes del circuito puede ser la causa? Si pudiéramos abarcar las sumas de las imágenes verbales almacenadas en todos los individuos, entonces toparíamos con el lazo social que constituye la lengua, ¿sí? O sea, exactamente, fíjense que acá no hay una mirada normativa, no es lengua lo que dice el diccionario de la RAE, ¿sí? Sino que acá hay una mirada como que más descriptiva del fenómeno. Si yo quiero tener la totalidad de la lengua que se habla en Argentina, tendría que extraer del cerebro de cada persona, ¿sí?, su lengua. Y ahí tengo la totalidad de las lenguas, ¿sí? Es como pensar que, lo dice con la metáfora, la lengua es un tesoro depositado en la mente de cada individuo, ¿sí? Lo que pasa es que no todos tenemos la misma porción en ese tesoro. Algunos tenemos más lenguas, otros tenemos más restringida, por nuestros contextos, por nuestros aprendizajes, por lo que fuese, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero tener la totalidad de esa lengua, tendría que poder extraerla de los cerebros de cada individuo, ¿está? Profe, ¿por eso dice que la lengua solo es perfecta en la masa? Yo no me animaría a decir perfecta. No me animo a decir perfecta. Es total. Es total. Si vos querés acceder a la total, fíjate que es un imposible, porque no lo podés hacer, pero si que quisieras acceder a la totalidad del sistema, bueno, desde esta perspectiva tendrías que ir a cada uno de los individuos que constituyen, ahora diríamos, la misma comunidad hablante, ¿no es cierto? Ahora utilizaríamos más que masa la idea de comunidad hablante. ¿Está? Bien, seguimos. El lenguaje no es una nomenclatura. Y la pregunta era, no me quedó claro por qué para Saussure el lenguaje no es una nomenclatura. Entonces, para poder responder a esta pregunta, en realidad tendríamos que ver qué significa que el lenguaje sea una nomenclatura, ¿no? Y después ver por qué Saussure lo niega, ¿sí? Bueno, Saussure primero dice que esta idea del lenguaje como nomenclatura es una idea como no científica, es del sentido común. La gente cree eso, la gente piensa que lo que está haciendo el lenguaje es unir una cosa, ¿sí?, con un nombre. Entonces yo, qué sé yo, tengo árbol, tengo la cosa árbol, realmente la cosa árbol, y le coloco el nombre como si fuese una etiqueta, ¿sí? Y lo llamo árbol a eso. Entonces ahí lo que hay no es una unión entre un significado y un significante, que para Saussure la lengua es eso, ¿sí? Sino que es la unión de la cosa con un nombre, ¿sí? Ahí viene la idea del lenguaje como nomenclatura. Entonces, para que tengan más en claro esta idea, les voy a leer solamente un fragmentito de una novela que se llama 100 años de soledad, que habla sobre un pueblo que se llama Macondo, y bueno, el escritor es Gabriel García Márquez, ¿no? Y hay una parte de esta novela que el pueblo sufre la peste del olvido. Entonces a uno se le ocurre una solución frente al olvido, que es pensar en la lengua como una nomenclatura, ¿sí? Y entonces dice, cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaco, chivo, puerco, etc.
¿sí? Detrás de esta novelita está esa idea del sentido común, de que el lenguaje vendría a ser como la etiqueta de las cosas, el nombre de las cosas. ¿Y por qué para Saussure esto no es así? A ver, con lo que han leído,